Muchas gracias, señora congresista Mercedes Arauz. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Daniel Salaverry. Gracias, presidente. Presidente, el 25 de agosto del 2016 se aprobó la ley 30.499 que establece la trayectoria del déficit fiscal. En esa oportunidad, presidente, y obviamente a solicitud del Ejecutivo, se fijaron las reglas fiscales para los próximos 5 años, hasta el 2021. Por ejemplo, se fijó que para el 2017 íbamos a tener 2.2 de déficit, para el 2018 2% de déficit, para el 2019 1.8 y así hasta el 2021. Luego, presidente, y a través de la delegación de facultades, el 23 de diciembre del 2016, el Ejecutivo emitió un decreto legislativo, el 1276, que modificó sus propias reglas fiscales puestas en agosto de ese mismo año y planteó 4 reglas fiscales, presidente, entre las cuales, por ejemplo, fijaba el déficit para el 2018 en 2.3%. En este nuevo decreto legislativo, con estas nuevas reglas fiscales, tuvieron la precaución de incluir un artículo, que es el artículo número 7 del decreto legislativo 1276, que es una cláusula de excepción que se aplica por situaciones de desastre o de choques externos significativos. Es evidente, presidente, que en el mes de febrero todo el país ha sufrido los desastres naturales a causa del fenómeno del Niño costero, pero también es cierto, presidente, que en el último año la economía no se ha manejado de una manera correcta. Es cierto también que la recaudación en el primer semestre, la recaudación general, ha caído 7%, que este año los especialistas nos dicen que vamos a crecer 2.6%, los representantes del Ejecutivo nos dicen que será 2.8%. Y bueno, si el fenómeno del Niño va a ser el pretexto, la causa para nuevamente modificar estas reglas fiscales, presidente, y poder corregir el rumbo de la economía, nosotros desde esta bancada vamos a apoyar porque obviamente el país está primero, los damnificados están primero, presidente. Me han pedido 2 interrupciones, presidente. Una interrupción la congresista Lourdes Alcorta y la otra interrupción la congresista Luz Salgado. Pero yo quiero terminar, presidente, mencionando cuáles son las nuevas reglas fiscales. Tiempo adicional, presidente. ¿Cuáles son las nuevas reglas fiscales que propone este proyecto? Es el 1318. El decreto de diciembre, el 1276, fijaba para el 2017 2.5. Este nuevo decreto aumenta en 0.5 y nos fija un déficit para este año de 3%. Para el 2018, que es donde va a tener mayor impacto el tema de la reconstrucción, el Ejecutivo está apostando por tener un déficit de 3.5. Luego el 2019 2.9, el 2020 2.1 y de una manera mágica el 2021 bajaremos a 1. Eso estará por verse, ojalá sea así. Todo el déficit acumulado, presidente, hasta el 2021 es de 3.2% del PBI. Esto significa, presidente, 22.000 millones de soles. ¿Cómo se va a pagar estos 22.000 millones de soles? Probablemente liquidando activos financieros, probablemente desde el Fondo de Estabilización Fiscal. Esperamos, presidente, que este nuevo voto de confianza que le damos al Ejecutivo para que pueda recuperar la economía y pueda manejar un nuevo déficit fiscal, no solamente este año, modificando las reglas permanentes, sino temporalmente el 2017, 18. Un minuto para culminar. Y hasta el 21 realmente sea eficaz, sea efectivo, podamos reconstruir el país, podemos reconstruir el norte del país y la economía pueda crecer para reducir la pobreza, presidente. Dios nos libre, presidente, que este país vuelva a ser azotado por otro fenómeno del Niño
porque yo no sé de dónde saldrán los recursos, presidente, porque ya va a ser afectado el Fondo de Estabilización Fiscal. Le Me doy pidieron la interrupción, presidente. Creo que las dos interrupciones a la congresista. Me había solicitado, no sé si por excepción nos puede dar 2 minutos y luego 1 minuto, presidente. No, son 2 minutos de interrupción. A la congresista. Lourdes Alcorta, que me solicitó. Congresista Arce, ¿usted le puede dar los 2 minutos? Ok, entonces Gracias. aquí la congresista Luz Salgado tiene los 2 minutos, el congresista Daniel Salaverry y el congresista Arce le va a dar la congresista Alcorta Gracias, 2 minutos. presidente. Gracias, congresista. Congresista Salgado. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos los colegas. Simplemente para que nos puedan dar una mayor ilustración, ¿cuáles van a ser esas nuevas medidas tributarias para elevar los ingresos fiscales? Porque definitivamente estos van a ser disminuidos. Y lo que quería recordar es que en el transcurso de todo el año pasado hemos otorgado todas las normas que el Ejecutivo ha solicitado para este tipo de eventos. Todas las medidas para reactivar la economía o para contrarrestar lo del fenómeno del Niño han sido otorgadas sin mezquindad. Otra vez nos vuelven a pedir nuevas medidas y ahora nos piden una flexibilización de lo que ya habíamos aprobado. Definitivamente, como ha dicho nuestro vocero Daniel Salaverry, se le va a otorgar. Pero lo que queremos dejar presente es que nuevamente estamos cediendo a estas solicitudes desde Economía que supuestamente deben estar bien estudiadas y no ir a un fracaso. Lo que lamentamos nosotros es que esto no tenga resultado. Ojalá no veamos gastos en publicidad, ojalá no veamos esas tremendas colecciones que hay donde no se debería invertir recursos, sino en las obras que están pendientes frente a un desastre que podría ocurrir, Dios no lo quiera, en el mes de diciembre. Por eso que exhortamos al Poder Ejecutivo. Este Congreso, vuelvo a repetir, no es obstruccionista. Cuando nos han pedido en temas económicos, hemos dado todas las normas y las flexibilizaciones correspondientes y otra vez vamos a dar esta flexibilización. Nada más eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias, congresista. Se le otorga la palabra al congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Qué bueno que podamos hablar en el Congreso de la República. Me había pedido la señora Alcorta la interrupción. Las dos interrupciones. Se le otorga la interrupción a la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Muy amable de su parte. Presidente, hace pocos meses acá, lo que hicimos en este Congreso fue un acto de fe. En media mañana se le entregó al Ejecutivo la posibilidad de un presupuesto real para que ejecuten toda la reconstrucción del norte. Que no se trata de hacer un parchado o un subsidio, sino que lo hagan bien, que el norte sea la zona más moderna de la región, que lo hagan todo nuevamente. Este gobierno que está acá, señor presidente, cuando vino el Ejecutivo, se le dio el voto de confianza porque le obligamos al Premier a que nos digan cómo iba a encontrar el gobierno. Lo querían esconder. No es que estábamos en 2.5, estábamos en 3.5. No es que estábamos en 18 impuestos, estábamos en 16. Todo pésimo. Y el señor Torne quería bajar el punto IGB. El señor Torne acá paró en septiembre, octubre, con un tacle, paró la economía en este país, lo fregó realmente todo. Sin embargo, el mismo señor Torne, acá saliendo en una entrevista a decir que hablar, y no voy a entrar en el tema para no perder el tiempo, a criticar el discurso del 28 de julio del presidente de la República, habiendo sido el ministro de Economía, el engreído, el mejor de la banca, el ministro de lujo. Lo que no podemos permitir, presidente, es que esto se lleve a cabo sin que haya un solo control. Acá se nos dijo, y espero que la señora Mercedes Arauz, miembro de la comisión, honre el tema de decir que acá se va a venir a explicar cada 3 meses cómo van los avances del norte. Que no suceda con un Forsur de nuevo. La gente del norte sigue en desgracia, sigue en carpa, sigue con los bidones abiertos, no tiene baños, es una desgracia lo que viven. Por eso lo hemos actuado de forma rápida, no como en Chile que se demoraron 4 meses. Lo que sí vamos a exigir, presidente, es el control permanente de esta situación económica de inversión. Yo sugerí, y tenía una reunión hace poco con el Premier, para que cada país con infraestructura y con plata se encarguen de cada región. Yo no sé si el señor Pablo Laflor tiene el liderazgo para manejar semejante monstruosidad, porque es un monstruo que tiene que manejar en poco tiempo. La cosa es muy compleja y muy grande, de gran inversión. Lo que esta gente no puede seguir esperando, y la situación económica el día de hoy en el Perú no es nada buena. Lo que queremos es, señor, respuestas claras y que el acto de confianza se obre de buena fe y no tengamos más corrupción en este país, sobre todo con la gente que necesita el norte, toda la inversión que se va a meter allá. Muchas gracias, congresista. Puede iniciar con su intervención, congresista Arce.
Gracias, señor presidente. Saludando a la representación nacional. En principio, habría que recordar al país que nuestra economía pende excesivamente de los commodities internacionales respecto a los minerales. Si los minerales caen en precios, definitivamente nuestra economía va a tener serios problemas. Pero para eso está la capacidad del Ministerio de Economía para desarrollar medidas contracíclicas que ayuden a incentivar nuestra economía. Pero si hacemos un balance y revisamos cómo nos dejó el gobierno del señor Ollanta Humala, nos dejó con un déficit de 2.9%. Y a la fecha, después de un año de gestión, seguimos con ese nivel de déficit fiscal. La recomendación tendría que ser que se tiene que incentivar la inversión interna y para ello hay que reducir la tasa de interés del Banco Central de Reserva para que se pueda estimular el crédito para que pueda dinamizarse la economía. De la misma manera, la recomendación es que hay que incrementar la deuda pública. Se puede llegar hasta un 30-35%. Eso ayudaría a poder reactivar nuestra economía. Y yo quisiera aprovechar el espacio, señor presidente. Es importante reactivar la economía porque existen demandas sociales. Estamos siendo testigos cómo los médicos, cómo los maestros están en las calles. Si bien es cierto, se va a llegar a una solución, pero todo pasa por presupuesto para poder atender estas justas demandas sociales. Para eso hay que tener la suficiente responsabilidad de administrar adecuadamente estos fondos. Pero también un llamado de atención al Congreso de la República, que tan importante como hablar de Venezuela también es hablar el problema de los maestros. Y el tema no solamente pasa por un tema de sueldos, hay un problema serio en la educación que trasciende a solo responsabilizarlos a los maestros. Falta presupuesto en infraestructura, hay que modificar la estructura curricular. Lo importante, señor presidente, es que abordemos el tema de la educación y la salud como ejes importantes del desarrollo del país. Lo demanda nuestra población. Vayamos a ver cómo están los hospitales. Los maestros han estado en huelga, ahora se vienen las enfermeras. Pero vamos a ver cómo está el seguro integral de salud. De la misma manera, cómo está la atención en los hospitales, las colas que tienen que esperar. Y cuando hablamos del tema educativo, por favor, necesitamos adaptar al contexto de la realidad del Perú nuestro sistema educativo. Una de las demandas que piden los maestros y que tal vez está pasando es el tema de la jornada escolar completa. Tiene que estar asociado a un programa de asistencia alimentaria para que pueda funcionar ese programa. Para eso necesitamos presupuesto y tenemos que reactivar nuestra economía. Es una responsabilidad, señor presidente, que el Congreso también informe sobre esta situación y esta coyuntura que estamos viviendo. La exhortación es que los conflictos sociales se solucionen previamente, antes que se desencadene. Eso ayudaría de sobremanera a evitar, por ejemplo, que en el Cusco tengamos casi 55 días los niños fuera. Un minuto para continúe. Gracias, señor presidente. Y de la misma manera en los diferentes sectores. Señor presidente, es importante que el gobierno, de parte del Ejecutivo, y en este caso el Congreso, trabajemos de manera coordinada. La idea es solucionar los problemas y atender la demanda nacional. Tenemos una gran tarea por delante. Pongamos esa agenda nacional de manera prioritaria en los proyectos de ley que nos corresponde al Congreso de la República y de parte del Ejecutivo. Escuchemos más a la población. Eso va a ayudar a prevenir estos conflictos y sobre todo que el país se encamine por el desarrollo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Me pido una introducción para, antes de empezar, la congresista Marisa Glave. 2 minutos. Congresista Marisa Glave, tiene su interrupción. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Presidente, nosotros vemos con preocupación este anuncio del Ejecutivo porque, como ya se ha dicho acá, es la tercera vez que se cambia el déficit fiscal y que nuevamente, además para nosotros, se cambia de manera conservadora. Ya vimos lo que ocurrió el año pasado, que pidieron elevar el déficit solamente a 2.2. ¿Y cuál fue la decisión siguiente del señor Torne? Cortar el gasto del Estado. Y el año pasado hemos dejado de ejecutar 11.000 millones. 11.000 millones entre inversión y gasto corriente, que fue la decisión que tomó el señor Torne de cortar el gasto en distintos sectores. Transportes y vivienda, 2 de los sectores más afectados por esta decisión. ¿Para qué? Para cumplir con el déficit. Consecuencia,
tenemos un problema adicional porque se limitó el gasto público en un momento en el que la economía, al revés, necesitaba mayor inversión. Y entonces lo que nos traen ahora es nuevamente el mismo esquema conservador del Ministerio de Economía en una política que continúa el señor Zavala, trayendo una posición que igual para nosotros es baja si es que encima se tiene que enfrentar el problema que ha dejado el niño costero, señor presidente. Una segunda cosa que nos preocupa además es esta decisión de que el excedente, porque se ha puesto al fin un tope al Fondo de Estabilización, pero todo el excedente del Fondo de Estabilización pasa inmediatamente a alianzas público-privadas y obras por impuesto. Ese esquema que ya se comprobó que ha fallado, de pensar que únicamente desde la lógica de la inversión privada se va a destrabar la economía, es algo irresponsable, señor presidente, y por eso nosotros hemos planteado públicamente, incluso desde el Nuevo Perú, que este tipo de economía planteada por el señor Torne y seguida por el señor Zavala es irresponsable frente a la situación económica que vive ahora el país. Puede iniciar su intervención, congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, cuando se debatía el proyecto en ese entonces de ley, que más adelante va a ser la ley 30499 del marco macrofiscal, habíamos advertido que la política económica del gobierno de Peruano por el Cambio era una política económica que solo utilizaba las medidas económicas del lado de la oferta y se olvidaba de la demanda, que solo se preocupaba de favorecer y destrabar las inversiones para que los empresarios hagan grandes inversiones y por consiguiente obtengan grandes ganancias, pero nunca se preocupaba de poner e implementar medidas en el plano económico, señor presidente, que favorezcan el desarrollo del mercado interno. En esta oportunidad nos están proponiendo medidas de tipo monetario. Nosotros creemos, señora, como dijo la congresista Marisa Grave, plantear que el déficit fiscal en el 2017 solo sea el 3% y el 18 el 3.5, el 19 2.9, el 2020 2.1, es una posición bastante dogmática y bastante conservadora. En nuestra opinión, señor presidente, como también lo habíamos advertido en su oportunidad, sería necesario que el déficit fiscal que se programe para este año sea, por ejemplo, de 4.5%, que pueda ser ese mismo porcentaje en los años sucesivos. 4.5%, señor presidente, no es ninguna política irresponsable, sino es una política de expansión económica. El Estado tendría mayor disponibilidad de recursos. Y si considera autorizándole el 4.5% para el déficit, señor presidente, podría no utilizarlo, si tiene otras medidas que puedan ser sustitutas de estas medidas económicas, señor presidente. El otro problema, señor presidente, es en el manejo de la deuda externa. El Perú tiene, señor presidente, unos ratios más bajos de deuda externa en relación a su Producto Bruto Nacional. Nosotros creemos, señor presidente, que también ahí debía recurrir el Poder Ejecutivo y el Gobierno a medidas de expansión económica, porque las medidas de expansión económica, señor presidente, favorecen el desarrollo de la economía y ahí tendría que combinarse con medidas descentralistas, señor presidente. Las características del modelo económico neoliberal de Peruano por el Cambio tiene dos características: es anticentralista, recesivo, señor presidente, y solo se preocupa de las grandes inversiones, solo se preocupa de medidas por el lado de la oferta. Un minuto para continúe. Y se olvida, señor presidente, de medidas de expansión económica, de medidas descentralistas y medidas que tiendan a crecer en el mercado interno. Por ejemplo, señor presidente, sería un desbarajuste de la economía nacional, por ejemplo, incrementar el sueldo mínimo vital no de 850, sino a 1.200, señor presidente. Nosotros creemos que sería una medida que favorecería el desarrollo del mercado interno, aumentaría el consumo al interior del país, podría favorecer, señor presidente, que dejemos ese modelo de producción solo para exportar.
el modelo primario exportador de producir minerales para la exportación al mercado exterior es el modelo que está fracasando, señor presidente. Y queremos advertir, señor presidente, que si hoy día aprobamos, como ha venido la propuesta del Poder Ejecutivo, dentro de 6 meses, independientemente que haya o no otra emergencia nacional, van a venir a plantear, señor presidente, que ampliemos nuevamente la autorización del déficit fiscal. Por eso nosotros siendo coherentes, señor. Culmine 1 minuto, por favor. Gracias, señor presidente. Siendo coherentes con una política responsable, que no solo vea la política económica con el lado de los empresarios, con las manos de los empresarios, sino también vea con la preocupación nacional, con los trabajadores, con el mercado interno, tenga recursos para satisfacer las demandas laborales que son justas, señor presidente, implemente una política expansiva que tienda, digamos, a hacer crecer la economía, una política que tenga recursos para invertir al interior del país, deje esa política centralista del manejo de la inversión pública. Propondríamos, señor presidente, que se le autorice a un porcentaje mayor de que ellos están solicitando. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. La representación nacional saluda a los estudiantes del intercambio estudiantil proveniente de Bélgica, Francia, Alemania, Dinamarca, Austria, Finlandia y Colombia, invitados por el congresista César Bange, que se encuentra en las graderías. Tiene la palabra el señor congresista Rosas. Señor presidente, la aprobación de este proyecto es un requisito para el Poder Ejecutivo pueda culminar con el proyecto del presupuesto que van a enviar acá al Congreso. Y para elaborar se necesita pues definir cuál es el techo máximo de gasto, a lo que llamamos la regla macrofiscal. Sin embargo, señor presidente, este proyecto de ley que propone el gobierno pide flexibilizar los límites macrofiscales para gastar más. Para el 2018 el déficit fiscal aumentará de 2.3 a 3.5 del PBI. Eso significa un aumento de casi 8.000 millones de soles más que se agregarán al presupuesto público, lo cual debería servir para cubrir las mejoras salariales de los maestros que en este momento están en Palacio de Gobierno, solamente un sector queriendo conversar con el presidente para hablar nada menos que de problemas salariales. Y el resto de profesores no han podido ingresar a conversar con el presidente, que ayer se comprometió a hablar con todos ellos. Y también, ¿para qué nos serviría? Para los médicos, para las enfermeras que están en huelga, y también para la reconstrucción de las familias afectadas por el fenómeno del Niño Costero. ¿Y de dónde saldrán estos recursos? De acuerdo con esta propuesta legislativa del Ejecutivo, estos recursos vendrán de un mayor endeudamiento público, el cual excepcionalmente, gracias a esta ley, aumentaría de 30 hasta 34% del PBI. Es precisamente esto lo que se está planteando. Me dice la vicepresidenta que eso es falso, pero yo le digo que eso es lo que nosotros de esta ley concluimos. Pregunto, ¿por qué nos endeudamos más y no recaudamos más a quienes han venido dejando de pagar impuestos? La SUNAT muestra que el 2016, los primeros 50 contribuyentes, estos que algunos le denominan los dueños del Perú, pagaron 3.000 millones de soles menos que el 2011. La SUNAT también nos reportó en mayo del 2016 que solo con las 3 megaempresas, la Telefónica, Claro y Latam, acumulan deudas tributarias por casi 8.000 millones de soles. Y lo que no pasa con las pequeñas tiendas, con las pequeñas empresas, con los pequeños negocios, que a ninguno les perdona sus deudas. Sin embargo, estas grandes empresas que lucran en el país deben 8.000 millones de soles. Y con ese mayor endeudamiento, ¿qué va? Un minuto para que continúe, por favor. Vamos a hipotecar el futuro del Perú y vamos a seguir privilegiando a los amigotes
del señor Kuczynski. La crisis no la tiene que pagar el pueblo peruano. La crisis la tienen que pagar los que tienen más. La crisis lo tienen que pagar no los sueldos miserables de los maestros, de los médicos, de los trabajadores, de los pequeños empresarios, sino lo tienen que pagar los que tienen más. O sea, la tienen que pagar las empresas que si realmente anhelamos justicia, paz, también tienen que ser los ricos los que pagan más, los que tienen más que paguen más y los que tienen menos que paguen en la medida de lo que ganan. Eso es lo que planteamos, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Juan Cheput. Gracias, señor presidente. Yo creo que debería empezar agradeciéndole al ministro Torne que no le haya hecho caso en absoluto a los amigos del Frente Amplio cuando le invocaban a que incrementara el nivel de gasto, pues de lo contrario estaríamos en una situación similar a la de Venezuela, señor presidente. He escuchado una gran cantidad de inexactitudes, como por ejemplo señalar que el déficit fiscal se circunscribe al último año. El déficit fiscal, señor presidente, empezó en el año 2014, se situó alrededor del 3%, en el 2015 casi lo supera, y empezó el déficit fiscal luego de 15 años por el gasto excesivo que hacía el gobierno de Ollanta, aliado de los señores de Nuevo Perú y del Frente Amplio. Por lo tanto, no es cierto lo que ellos han venido señalando. Estamos ahora en una situación sui generis, señor presidente, donde el Ejecutivo lo que estaba invocando es que se incremente momentáneamente, solamente por este año y el próximo, pues en materia macroeconómica siempre hay una inercia y no se puede frenar en seco, pues si se frena en seco eso sería un shock y eso no es lo que se quiere, que se incremente momentáneamente el déficit fiscal por los próximos 2 años para de esa manera ordenar, y subrayo ese verbo, de manera adecuada a nuestra economía en la medida de que se van incrementando el gasto público, se va disminuyendo el gasto corriente, se va generando mayor infraestructura, pues es indiscutible, señor presidente, que nuestra economía ha estado sometida a una serie de choques externos, dentro de los cuales no solamente está el fenómeno del Brexit, como alguien señaló, sino también la Bajato, la secuela de Brasil, los problemas en Venezuela y, como no, el fenómeno del Niño. Estamos haciendo las cosas de manera ordenada, para no generar mayor inflación. Y como bien señaló el portavoz de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, cuando manifestaba que se iba a apoyar este proyecto de ley, el ordenamiento de las cuentas, señor presidente, permite lo siguiente, que el propio señor Elmer Cuba haya dicho que ya hay un punto de inflexión. No lo ha dicho alguien de Peruanos por el Cambio, lo ha dicho el principal vocero económico de Fuerza Popular, reconociendo una realidad, que ya hay un punto de inflexión, que no habría, señor presidente, si hubiéramos seguido las medidas económicas que están planteando mis amigos de la izquierda que se sitúan a mi derecha. Entonces, hay una situación en ese sentido absolutamente equívoca del manejo de las cuentas macroeconómicas. Acá se está planteando un incremento de 0.5 en el déficit fiscal, que ya viene de la época del señor Ollanta Humala, por inercia probablemente el próximo año, pero desde el momento que ya se plantea ese punto de inflexión, que tenga la seguridad la representación nacional que podríamos estar ingresando el próximo año con un manejo más ordenado de la economía. Y en abono de esa hipótesis, también hay que señalar, señor presidente, que el propio director del Banco Central de Reserva ha dicho que por ese manejo ordenado, que no significó despidos, pues eso hubiera sido lo más simple, señor presidente, que el señor Torne, en el momento que asumía la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas, para... Un minuto adicional. Para ordenar ese déficit que venía del gobierno de Ollanta Humala, hubiera procedido a despidos, que es la forma más fácil de solucionar el problema del gasto corriente, pero no lo hizo, manejó las cosas de manera ordenada. Y el propio presidente del Banco Central de Reserva ha dicho que ese comportamiento adecuado de la economía está permitiendo que ya existan luces positivas en el horizonte. Por lo tanto, señor presidente, invoco a la representación nacional que tome en cuenta estos preceptos, pues son, como sucede en las cuentas macroeconómicas, simplemente tendencias que se tienen que asumir para ordenar el marco macroeconómico multianual, que es el que va a permitir regular todo el manejo de la economía. Gracias, presidente.